resumen de lo que son los ejes 5, que son los ejes, la iniciativa de integración regional sudamericana para integrar toda América del Sur mediante ejes viales, tanto rodoviarios, ferroviarios, utilizar los ríos, como es el gran eje del río Orinoco, con el Amazonas, el río Madeira, Paraná y el río La Plata para la salida del Atlántico, que lo van a ver. Así que vamos a estar resumiendo todos estos temas. Entonces, bajo este tema de la nueva dinámica portuaria internacional, este es el tercer capítulo de la nueva dinámica portuaria, ¿no? Entonces, resumiendo, en el mes de septiembre del año 2000, los 12 presidentes de América del Sur se reúnen para llevar a cabo un gran proyecto e integrar América del Sur con la intención de ¿qué? De potenciar económicamente a la región. Entonces, como vamos a ir viendo este tema que es totalmente económico, hay que tener muy en cuenta todo lo que afecta al sistema ecológico y a la contaminación. Generar economía, generar recursos es muy importante, pero también más importante que eso es proteger el medio ambiente, porque si no, hacemos riqueza para hoy y pobreza para mañana. Entonces tenemos que tener presente todos esos temas. De tal manera que los organismos técnicos hacen una propuesta de integrar América del Sur bajo 12 ejes fundamentales. Hasta este momento tenemos 10 ejes, de los cuales 4 son los más importantes y uno, como van a ver, el eje andino sur, que todavía no se maneja, se sobrepone con otros y se está en ese tema. Y antes de continuar el tema, quiero decirles que los ejes bioceánicos se dan justamente desde el eje Capricornio, como estamos viendo, hacia el eje Mercosur, porque América del Sur comienza como una parte muy ancha, como si fuera el África, y a la altura del Perú aproximadamente se comienza a angostar. De tal manera que los ejes bioceánicos, cuando se hacen estas reuniones, estaban considerados en este eje Capricornio, para que una Santos con la frontera de Perú con Chile, porque es más corta. Entonces hoy tenemos otra visión de que son intereses netamente económicos y sociopolíticos, que Bolivia tiene un problema por su límite con Chile de hace muchísimos años marítimo, el conflicto marítimo. Entonces hay la posibilidad de interconectar Bolivia con Santos y de allí hacia el Perú, como vamos a ir a continuar detallando. En esta imagen están viendo los ejes de interconexión de América del Sur. Vamos a comenzar por el lado izquierdo, que están viendo es el eje andino, que está integrado por la carretera panamericana que une los 5 continentes, los 5 territorios, perdón: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces la carretera panamericana que une estos territorios, sumados a la carretera marginal de la selva y marginal de la sierra, significa el 50% de territorio de estos 5 países. Y también, por supuesto, como ya no está conectado, no está integrado a esta macro región, Chile, pero también la panamericana, sabemos bien que sigue hasta Chile. Tenemos el eje Perú, Brasil, Bolivia, que es importantísimo. Ahí están viendo el mapa y lo que les decía, el eje Capricornio, que es el que está con círculo amarillo, que es mucho más fácil interconectar el Atlántico con el Pacífico porque las carreteras son más cortas. Entonces, el eje Perú, Brasil, Bolivia es importantísimo porque puede integrar las regiones del Perú del sur, ¿no?, como el estado de Rondônia, de Acre, de Mato Grosso, etcétera, etcétera. Para mí, quiero adelantarles que es un error garrafal que el Perú esté tratando de hacer un convenio, tratando de hacer alianzas económicas con el gobierno del Brasil central. Lo que yo creo que debería hacer las alianzas estratégicas es con los estados de Brasil. Tenemos el estado de Amazonas, el estado de Acre, el estado de Rondônia, Mato Grosso, etcétera, etcétera, que están muy cerca al Perú y le conviene ese tipo de negocio. Porque
Si vamos al otro lado, a Santos, a Río de Janeiro, ¿no? En el estado de Sao Paulo y Sepetiba, es casi imposible que desde el Pacífico, cruzando toda la selva del Amazonas, vayan a poner un tren bioceánico. O sea, a veces, por eso es lo importante este curso, para que ustedes tengan el conocimiento y no se dejen abatir por estos temas, no se dejen sorprender. Tenemos el eje Capricornio, que es importantísimo, que integra Perú, parte de Brasil, Bolivia y Chile, que es muy importante también. El eje Mercosur, que es uno de los ejes más importantes, ¿no? Al lado del eje andino, el eje Amazonas y el eje Capricornio, ¿no? El eje de Mercosur en este momento involucra a las naciones más desarrolladas de América del Sur. Me refiero a toda la parte industrial de Brasil, Chile, Uruguay, y tiene su salida por unas vías totalmente modernas por el puerto de Valparaíso y San Antonio. Entonces, frente a eso tenemos que competir. Estamos hablando de los ejes viales modernos, en este momento rodoviarios y ferroviarios, y incidimos, quiero decirles, en este tema de infraestructura. Argentina es el número 1 en América del Sur, Chile es el número 2 y el Perú está en el puesto número 9. Entonces eso tenemos que cambiar. Tenemos el eje andino sur, como vemos, está en la parte sur y en la parte austral, de tal manera que está sobrepuesto a otros ejes, de tal manera que su desarrollo es muy lento. Y por el otro lado, del lado derecho, tenemos el escudo guyanés, que es un eje muy rico, de una selva virgen, de una selva riquísima en recursos, pero tiene estados muy pobres, ¿no? Amarra Venezuela, gran parte de Brasil, ¿no? Y los estados de las Guyanas, la Guyana francesa, la British Guyana, que son muy pobres. El eje Amazonas, que es uno de los ejes más importantes, ¿no? Que abarca aproximadamente el 40% de todos estos territorios, ¿no? Y que a ese vamos a darle muchísima importancia. El eje interoceánico central, que se interpone, ¿no? Con el eje Capricornio, el eje Mercosur, y aquí estos ejes juegan un papel muy importante, porque en una parte de este eje se junta el río Madeira, que viene del Amazonas, que es un río importantísimo donde están las principales hidroeléctricas del Brasil, con el río Paraná, y con Brasil. Y ahí está la parte económica, la parte industrial, que es justamente lo que les manifestaba anteriormente, que el gobierno peruano o las macroregiones tienen que conectarse y hacer negocios directamente con los estados de Brasil, ¿no? Brasil es un monstruo como territorio al lado del Perú y tenemos que ver estos temas que son netamente económicos. Tenemos el eje de la hidrovía Paraguay-Paraná, que es muy importante porque interrelaciona a las vías acuáticas desde Venezuela, del río Orinoco, el río Amazonas, el río Madeira, el río Paraná y el río La Plata con salida al Atlántico. El eje andino, ¿no? Como ya hemos comentado, está integrado por 5 países. En esta reunión también estuvo el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto? De esta manera que se está hablando ya de propuestas de inversión económica. Y cuando hablamos de integración, hablamos de interconectarla por vías de comunicación, como les dije, transporte rodoviario, ferroviario, ríos, y también lo más importante es la energía, ¿no? La energía para poder generar la industria, ¿cierto? Ahí les pongo algunas imágenes. La imagen de la izquierda, están viendo todo el 50% de los territorios que cubre estos ejes, ¿no? La carretera panamericana, la marginal de la sierra y la marginal de la selva. En la imagen derecha están viendo con líneas rojas justamente todas las vías que integran Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es un eje importantísimo y ven incluso que la carretera panamericana va hasta Chile. Este eje está diseñado sobre una franja territorial que contiene los principales nodos de articulación
¿no? Como redes viales, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, ¿no? Como les dije, ocupa el 50% de la superficie de esta comunidad andina, ¿no? Entonces justamente le decía la comunidad andina. Antes pertenecía Chile a la comunidad andina, en este momento está fuera. Por eso que solamente estamos hablando de 5 países que le integran. Tiene una población, todo este grupo, macroregión, de 92 millones de habitantes. Entonces, aquí lo están viendo totalmente nítido. El mapa del lado izquierdo verde tiene la carretera panamericana sola que une todos estos 5 países, ¿no? En el tercer mapa estamos viendo la marginal de la sierra, y en la tercera imagen están viendo exclusivamente la marginal de la selva, que va desde Madre de Dios uniendo Bolivia y saliendo por San Martín, ¿no? Es un eje muy importante, ¿no? Sale desde Bolivia hasta el otro lado. En este mapa es muy importante porque hablábamos de vías de comunicación, ¿no? Tanto rodoviarias, ferroviarias, acuáticas, fluviales, y acá tenemos la interconexión energética de este gran bloque de países, de este gran eje IRSA, que ustedes los pueden ver uno por uno y pueden ir analizándolo, ¿no? Porque justamente este video y los otros 2 que estamos colgando referente a estas clases es para que ustedes hagan un resumen e interconecten cada uno de estos temas, ¿no? Para que sus tareas las lleven a cabo con mayor eficiencia. Se han considerado 4 amenazas de carácter global para este eje. Uno son los volcanes, los tsunamis, como estamos viendo, también los prendimientos de tierra frecuente, ¿no? Sus deslizamientos, y eso hace un poco antieconómico invertir en este sector. Por eso se tienen que tomar las medidas correctivas, y ahí tienen justamente el peligro de toda esta zona de este eje, ¿no? Del deslizamiento de los cerros, de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Este eje Amazonas es importantísimo, ¿no? Es uno de los más importantes, por no decir, yo creo que es el más importante eje de la región de América del Sur. Comienza en el Pacífico con el puerto de Paita y Bayova. Tenemos la carretera que es el IRSA Amazonas, justamente de 929 kilómetros, que junta el Atlántico hasta el puerto de Yurimaguas. Y el puerto de Yurimaguas, junto con el río Amazonas, el río Ucayali y los diferentes ríos de esa área, y van por todo el Amazonas hasta el Atlántico, entre Acapá y Macapá. De tal manera que ahí tenemos una riqueza de amplia variedad, e integrar a las comunidades nativas, ¿no? Involucrarlas en el concierto económico nacional y mundial mediante cadenas de frío, energías renovables, para que sus recursos salgan tanto al consumo interior del país y al comercio exterior, interconectándolas. Tenemos que hacerlas producir a esas comunidades que tienen una inmensa riqueza, ¿no? Es un eje de mayor importancia y potencialidad. Cruza la selva más grande del mundo, concentra alrededor del 40% de la biodiversidad del planeta, y esta cuenca tiene el 20% de agua dulce no congelada en el planeta. Imagínense la importancia y el cuidado que debemos tener con este eje, ¿no? Esta área de este eje se estima aproximadamente en 4.5 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con 52 millones de habitantes. Ahí tienen las imágenes, ¿no? Al lado izquierdo tienen todo el área que ocupa ese IRSA Amazonas, que va desde el Pacífico hasta el Atlántico, ¿no es cierto? Entonces este eje que
tiene los principales puertos de esta zona, como es Paita y el Bayóvar. También, ojo, involucra la zona de Ecuador con el puerto de Esmeralda e interconecta incluso con el puerto de Guayaquil y otros de Colombia. Por eso tenemos que ver nosotros repotenciar nuestras capacidades rodoviarias y ferroviarias para que los costos logísticos sean mucho menores y a la final de nuestros puertos sean más competentes, y la carga que en algún momento llegue a salir desde este eje hacia los puertos del Pacífico prefieran salir por los puertos del Perú y no por los puertos de Ecuador, y eso está dado fundamentalmente por los costos logísticos. En la imagen de abajo vemos la unión de Paita con todo el Amazonas hasta Manaus, porque Manaus es el puerto fluvial más importante del Amazonas, porque se conecta ¿con quién? Con el río Madeiro, que trae riqueza desde Bolivia y se conecta con el Paraná y el Río de la Plata. Así que tenemos acá un punto muy importante. Y en esta imagen están viendo ya el tema que lo vamos a ver posteriormente, que es el eje Perú, Brasil, Bolivia, interconectándolo, ¿no? Con Madre de Dios y salida por Portobelo, a Manaus, etcétera, etcétera, y de allí, ¿no?, hacia el Atlántico, si es que se da negocio. Acá en el lado derecho de su imagen, que es amarilla, están viendo justamente la interconexión fluvial de toda la región de Latinoamérica. Comenzamos en Venezuela con el río Orinoco, se conecta con el Amazonas en Manaus, confluye con el río Madeira, de ahí corre hacia el sur para interconectarse con el río Paraná y luego con el río de la Plata, saliendo hacia el Atlántico. Este es un eje importantísimo porque toda la zona amazónica, la zona de la selva, de los diferentes países del Perú que cuentan con esta Amazonía, pueden interconectarse al sistema económico. Este proyecto tiene 44 proyectos, ¿no?, dentro de los cuales, por ser un eje amazónico fluvial, 21 son fluviales, 12 carreteros, 3 marítimos, etc. Se concentra aproximadamente un 50% de la generación de energía hidroeléctrica de Brasil, con 46 represas hidroeléctricas, ¿no? El río Madeira forma parte de un gran proyecto hidroeléctrico con una hidrovía de 4.200 kilómetros de largo que hace posible la navegación de grandes embarcaciones. Entonces ahí va el tema justamente, porque para que crucen grandes embarcaciones se tiene que dragar, se tiene que mejorar la profundidad. Entonces todo se puede hacer, pero teniendo mucho cuidado de preservar el medio ambiente. Como ejemplo les puedo decir que el consumo nacional de electricidad, por ejemplo en Bolivia, no alcanza los 800 megavatios, ¿no? Por tanto, las obras del río Madeira están dirigidas a la exportación, ya que la propuesta para Bolivia es producir 3.600 megavatios. Entonces, ellos consumen 800 y el resto es para exportación. Entonces, 3.600 se está considerando para Bolivia y Brasil aproximadamente 7.000 megavatios. Entonces, ya estamos viendo que el tema es totalmente económico. Mis recomendaciones para este tema del eje Amazonas, que es muy importante, ¿no?, que manejar responsablemente el desarrollo económico de esta región y evitar convertirla a futuro en una gigantesca usina hidroeléctrica, ¿no? Agua sin vida, ¿no? Entonces tenemos que caminar a la par, generar riqueza y proteger el medio ambiente, porque esto nos llevaría a destruir todo el equilibrio ambiental y regional y para convertirla en una tumba de la naturaleza y de la vida misma. Entonces hay que tener mucho cuidado, desarrollo pero con cuidado. Pues acá tenemos el otro eje que es muy importante, que es el eje interoceánico central. Este eje tiene una franja transversal, como ya lo hemos visto en la primera imagen, que atraviesa 5 países: Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y el sur del Perú. Es un eje que abarca casi todo el territorio de Bolivia, ¿no?
abarca 9 departamentos de Bolivia, excepto Pando, 5 estados de Brasil, ¿no? Chile, Paraguay, etcétera, etcétera, y las provincias peruanas del sur de Moquegua, Tacna y Arequipa. Es una región agrícola y agroindustrial, no tiene soya, productos oleaginosos, caña de azúcar, etcétera. Muy favorecida en el tema energético, ¿no? Por ejemplo, con el gas de Bolivia, las hidroeléctricas de Yacyretá e Itapú en Brasil, ¿no? Con grandes dimensiones, ¿no? El PBI total de este eje asciende a 291 millones de dólares. Vamos a ir viendo cómo van variando estas cifras del PBI por la riqueza de sus regiones con otras que son muchísimo menores justamente, de tal manera que de acuerdo a su PBI, el monto de la riqueza y la importancia de estos ejes, ¿no? Este eje tiene 44 proyectos, de los cuales 24 son carreteros, ¿no? Perdón, 22 son carreteros, a diferencia del eje Amazonas, que 24 eran fluviales. ¿Y por qué son carreteros? Porque este eje no se desarrolla principalmente en los ríos, ¿no? 3 marítimos, 7 ferrocarrileros, etcétera, 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 aparte de la conexión energética. Por el desarrollo económico de esta zona, este eje piensa desarrollarse inicialmente abasteciendo al mercado local de América del Sur, luego hacer una transformación y generar valor agregado para exportarlo a los países del Caribe y posteriormente mejorar estos productos con alto valor agregado para el mercado europeo, el mercado asiático. Aquí tenemos otro eje importante que es el eje Perú-Brasil-Bolivia, que ya habíamos adelantado este es el eje transversal bioceánico. Y ya habíamos dicho que inicialmente cuando los 12 países se reúnen para integrar América del Sur, se ponen de acuerdo en 12 ejes, de los cuales 10 funcionan y 2 no. Y nunca se pensó en este eje como un eje bioceánico. Hoy, ya con otros temas agregados, se está pensando en ese tema bioceánico que ustedes que están escuchando, que ustedes resuman y vean qué es lo importante, si económicamente resulta, si creen que tanto Brasil, etcétera, etcétera, y los países que, entre comillas, se van a beneficiar, van a invertir en este tema. Este es un eje transversal, su importancia se centra en sus riquezas biológicas, ¿no? Dado por sus culturas originarias, ¿no? Abriendo una nueva ruta de productos farmacéuticos, etcétera, 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 ¿no? Tiene también significativos yacimientos de gas, ¿no? Ejemplo, Camisea, y la capacidad amplia energética e hidroeléctrica. Representa otra salida del centro de Sudamérica hacia el Pacífico, una alternativa para conectarse también con el eje Amazonas, ¿no? Tiene una extensión de 3.5 millones de kilómetros cuadrados. De este eje, el 82% de este territorio es de Brasil, 10% al peruano y 8% corresponde de territorio a Bolivia. La actividad económica de esta región comprende la agricultura, agroindustria, ganadería, etcétera, etcétera. ¿No? Este eje tiene un desarrollo para integrarse de 18 proyectos, 6 corresponden al transporte rodoviario, 4 al fluvial, etcétera, etcétera, ¿no? En lo referido al tema energético están contemplados 3 microcentrales hidroeléctricas. En las imágenes del lado izquierdo ustedes están viendo justamente la conexión de este eje, ¿no? Arequipa, ¿no? Con el puerto de Matarani, Hilo, hasta Madre de Dios con Iñapay,
y de ahí a Río Blanco, a Portobelo, ¿no? Guayamerín, etcétera, etcétera. Y en la parte baja justamente tienen también estos tres ejes que lo están viendo mucho más claros para unirse con el estado de Acre, ¿no es cierto? De ahí directamente a Portobelo. Puede seguir por vía fluvial para salir por el Amazonas, al salir Atlántico por Acapá o Macapá, o de ahí enrumbar al sur para integrarse con algún estado de Mato Grosso Sul, etcétera, y generar negocio con esas zonas y pueda salir también al Atlántico. Pero, como le digo, todo depende de la cuestión netamente comercial, de la cuestión netamente de incentivos, de los costos, ¿no? Y en la otra imagen también están viendo esta interconexión, también, ya haciéndolo una comparación con el eje Capricornio, estamos viendo los ejes de ese eje Capricornio, donde ya no involucra a Perú, está Chile sobre todo, Uruguay y Brasil, ¿no? Ahí tenemos el eje Capricornio, que es un eje muy importante. También se extiende en una superficie de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados y surca los territorios de Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil, ¿no? Perú no tiene nada que ver en este eje. Este eje es importantísimo, ¿no? Porque en este eje Capricornio están justamente las zonas comerciales de estos países. Por eso la importancia de buscar otra forma de poder comerciar. Y si se da en algún momento este eje bioceánico del puerto de Hilo, pasando por Bolivia, que favorecería indudablemente al desarrollo nacional, bueno, que se lleve a cabo. Por eso ya no depende mucho de nosotros, se depende más de Bolivia, ¿no? Incluye los yacimientos de gas de Bolivia, tiene petróleo, ¿no? Tanto en Bolivia, Argentina y también parte en Brasil. Comprende el sur industrializado de Brasil. Ojo, el sur industrializado de Brasil, Argentina y Uruguay. ¿No? Uno de los puntos clave dentro de este eje es la triple frontera, ¿no? Lo que les comentaba inicialmente, por contar con zonas industriales y agrícolas ubicadas en el corazón acuífero de Guaraní, ¿no? Estos son los países que alimentan la industria de este eje de los países Mercosur. Por eso vamos a ver cuando entremos al Mercosur, ¿no? Que es importantísimo. Geopolíticamente este es uno de los puntos de mayor importancia estratégica por su alcance y su capacidad de irradiación económica hacia todo esto, ¿no? Ahí tienen dos imágenes, ¿no? La parte superior amarilla y la conexión que está totalmente pintada. ¿Dónde va? Al Antofagasta. ¿Y qué hay en Antofagasta? El puerto de Mejillones, que ya el Estado de Chile asignó 4.500 hectáreas para su expansión. O sea, la visión de Chile en este momento no es que las mercancías salgan a futuro, ¿no? En todo este futuro, todas por Valparaíso, sino repotenciar el puerto de Mejillones para que toda esa riqueza, o parte de esa gran riqueza que viene del eje del Mercosur, de estos países industrializados como Brasil, Argentina, Uruguay, salga por Mejillones, porque es mucho más cerca ir a Mejillones que ir hacia Valparaíso o San Antonio. Inmediatamente abajo tienen justamente el mapa, todas las vías, ¿no? Rodoviarias y ferroviarias que ya tiene este eje, ¿no? Para impulsar en un tiempo muy corto, ¿no? Como ya lo vienen haciendo, al puerto de Mejillones. Y sobre esos temas se tiene que conversar. Es un tema, como le digo, totalmente de provocación logística, de costo. O sea, nuestra intención de desarrollo portuario viene sumado a la logística que está dado por los costos de donde viene la carga, desde los mismos centros de producción hacia el puerto. Este tiene 33 proyectos, ¿no? Uno es de interconexión eléctrica, y los demás son viales, marítimos, etc., ¿no? Y ahí tenemos el otro eje importantísimo. O sea, yo creo que la importancia de los ejes CIRSA va dado en el siguiente orden. Punto,
el eje Amazonas, número 1, número 2, el eje Mercosur, número 3, el eje andino por la carretera panamericana, la marginal de la sierra y marginal de la selva, y punto número 4, el eje Capricornio, que son los ejes que generan mayor riqueza, ¿no? Este eje tiene una extensión de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y abarca varios estados de Brasil, ¿no? Desde el norte de Brasil viene arrastrando este eje riqueza hacia el puerto de Valparaíso, que conecta este eje. Es la región más densamente urbanizada de América del Sur. Tiene 10 grandes ciudades y cada ciudad cuenta con más de 1 millón de habitantes. Entre ellas se encuentran las ciudades económicamente más importantes de los países que conforman este eje. Tiene un PBI de 469 millones de dólares. En el caso anterior vimos 297 millones y vamos a ver ahora otros ejes que tienen menos de 30 millones de PBI. Entonces ya estamos bien, ¿no? El indicador de riqueza y la importancia de este eje, ¿no? Esta región agrupa el 62% de la economía argentina, 63% de la brasilera y el 52% de la chilena y la totalidad de la uruguaya. Miren la potencia de este eje económico, ¿no? Y toda esta industria, todas estas mercancías, toda esta producción, ¿sale por dónde? La que va al Pacífico sale por el puerto de Valparaíso. Entonces nosotros este tema, ¿cómo conquistamos ese mercado? ¿Cómo conquistamos ese mercado? ¿No? Es un mercado fuerte, muy, muy fuerte. Por eso particularmente creo que este tren bioceánico entre Bolivia, Hilo y Santos con el Atlántico, creo que no durará mucho tiempo. Yo mediante que se llegue a ver, que se llegue a hacer para impulsar la economía en el sur del Perú. Pero ya estamos viendo la riqueza tanto de Brasil, Uruguay, Argentina y Chile involucrados en este eje Mercosur. Y yo quiero hacerles una pregunta y análisis. Si ustedes creen que de aquí a 20, 30 años, cuando ya comience a funcionar este eje y Chile vea que su riqueza comienza a disminuir, ¿no? Que su potencial económico, industrial comience a disminuir, ¿no creen que puede hacer una alianza con Bolivia, ¿no? Para que tanto su carga, etcétera, etcétera, salga por el lado chileno, por donde fue parte de Brasil, que es Antofagasta, ¿no? Entonces, si en algún momento se da eso, y ellos con mucha razón, porque es un tema totalmente económico y es decisión personal de país, puede tomarse la decisión de que todo la carga ya no salga, no usen el corredor bioceánico de Bolivia, sino salga directamente por Mejillones. Entonces dejaría en cero a la macroregión sur y el entusiasmo de este tema. De tal manera que nosotros creo que debemos aprovechar ese entusiasmo y ese tren bioceánico desde Hilo hasta Santos. ¿Para qué? Para repotenciar la macroregión sur como una zona portuaria industrial. Tenemos que generar industria para que, dado el momento, cuando Bolivia si decide retirarse, la macroregión sur con su propia industria, con su propia riqueza, pueda mantenerse y continuar desarrollando todo el sur del Perú. Y esa visión es la que siempre nosotros debemos tener para asegurar riqueza, ¿no? Esta tiene su producción de productos cereales, etcétera, etcétera, metálicos, industriales, eléctricos, en fin, porque es una zona, ya hemos visto, totalmente industrial. Es una de las, cuenta con las infraestructuras mejores dotadas, como le hemos dicho, de todos los ejes. Digamos, reitero que en este eje, Argentina es el número 1 en Argentina, Argentina es el número 1 en infraestructura y Chile el número 2. Cuenta con vastas redes de intercomunicación y servicios de telecomunicación, tiene 68 proyectos. Hemos visto que el eje Amazonas tiene 44. El otro eje de importancia tiene 40 y este tiene 68 proyectos, de los cuales 39 corresponden
sector rodoviario y ferroviario, ¿cierto? 8 al marítimo, 4 y 5 a los pasos de frontera y aéreos. Tiene 5 proyectos energéticos, etcétera, etcétera. El escudo guyanés, como lo comenté anteriormente, es un escudo muy rico, una amplia biodiversidad, pero que abarca también en este eje unos países muy pobres como son las Guyanas, ¿no? Este eje comprende la región nororiental de Venezuela, que sabemos los problemas que tiene en este momento, el arco del norte de Brasil, Amapá, Roraima, que están en el norte de Brasil, ¿no? De Salvador Bahía hacia el norte de Brasil, que amarra con Venezuela, y la totalidad de los territorios de Guyana y Surinam, ¿no? Guyana y Surinam, sabemos que estamos todavía en países muy, muy pobres, ¿no? Que no han logrado su impulso económico, ¿no? La superficie estimada de esta área es aproximadamente 2.800.000 kilómetros cuadrados, tiene 21 millones de habitantes y, como les decía, su PBI de esta área son 24 millones de dólares. Es el eje más pobre de América del Sur. Ahí tienen imágenes en la mano derecha, ¿no? De todo lo que abarca desde Venezuela, Brasil y todas las Guyanas. En la parte inferior tienen otro eje con unos proyectos de integración ferroviaria, ¿no? Esta se divide en 2 zonas económicas, ¿no? Las dominantes, que son las que proveen las industriales, como es Brasil y Venezuela, ¿no? Y las emergentes, como son Surinam y Guyana. Es una región rica en petróleo, ¿no? En oro, hierro, y muchos recursos naturales, justamente porque están en un enclave totalmente amazónico. Este eje se articula a partir de 32 proyectos, ¿no? 7 son para la generación y transmisión de energía eléctrica, 4 al transporte fluvial y 18 al terrestre, entre otros temas. Entonces vamos a continuar viendo los otros ejes y su importancia, ¿no? Tenemos el eje hidrovía Paraguay-Paraná, es un eje importantísimo, es un eje el que hay que tener muchísimo cuidado, es el eje que está casi virgen, por eso lo interesante de cuidar este río, ¿no? Está formado por el río Paraná, el río Madeira, el río Beni en Bolivia, y une la región sudamericana central de norte a sur, ¿no? Dándole salida al Atlántico. Y cuando decimos de norte a sur, porque viene del Amazonas, desde Manaus, ¿no? Viene por el río de Madeira, se une en Bolivia con el río Beni, como ya hemos visto en las imágenes que hemos presentado, y une la región sudamericana con el Atlántico, porque ahí se junta con el Paraná y después con el río de la Plata y sale por Buenos Aires, ¿no? Este corredor de humedales de agua dulce más extenso del planeta, a lo largo de 3.400 kilómetros, ¿no? De los ríos libres, de represas, un caso hoy muy poco frecuente en el mundo. Por eso es una zona totalmente virgen de 3.400 kilómetros, libre de represas. A la gran diferencia del río de Madeira, que tiene más de 44 proyectos hidroeléctricos, esta zona es una zona virgen que hay que protegerla y cuidarla, ¿no? En este gigantesco sistema, se denomina el Gran Pantanal, de más de 140 millones de hectáreas, ¿no? Viven más de 20 millones de habitantes, ¿no? Es el humedal más extenso del mundo y tiene más o menos 3.500 especies, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienen imágenes en el lado izquierdo, la imagen amarilla de arriba, que ven justamente el área que abarca este eje, que está totalmente punteado, ¿no? Si esa zona punteada nosotros la sobreponemos a la parte de abajo, ¿no? Vemos justamente los ríos que unen todo este importante eje que es del Paraná, y también se llama el eje del Orinoco,
porque viene desde Venezuela hasta el Río de la Plata y sale al Atlántico por Buenos Aires, ¿cierto? En este eje hay que resaltar un tema que falta todavía unir, falta dragar, falta hacer un trabajo, ¿no? En la zona, en Beni, entre la unión del río Madeira y el río Beni, ¿no? Que es el paso de Guayara a Mirín y el Alto Madeira. Justamente se está esperando solucionar este paso, ¿no? Para interconectar todo el eje Orinoco, el Paraná y el Río de la Plata, para que salga todo esa gran carga, esa gran de mercancías, puedan dar la vuelta por toda América del Sur. Es un eje importantísimo que a mí particularmente me agrada un montón, ¿no? La adecuación de la hidrovía para agilizar el transporte puede tener un efecto destructor sobre los humedales y toda su forma de vida. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, joven, ¿no? Esto de todo influye al desarrollo económico, definitivamente influye al desarrollo económico porque lo está conectando al mercado mundial, pero se debe tener especial cuidado con la protección del medio ambiente, ¿no? El territorio Paraguay-Paraná pretende desarrollar un sistema de navegación modificando las características naturales, ¿no? De los ríos Paraguay, Paraná y La Plata, en un tramo que recorre 3.442 kilómetros. Entonces, ese es el tema. Es como hoy mismo, se están dragando 2.680 kilómetros en el río Amazonas para hacerlo más profundo, para que puedan navegar embarcaciones de mayor calado, mayor profundidad, en esas ansias para conectar juntamente el Atlántico con el Pacífico. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado por dónde se hace, por dónde se realiza, porque tenemos experiencias, no con los ríos, sino con el mar. El mar se ha depredado desde la década del 70, ¿no? Uno dice convenios, ¿no?, de pesca de arrastre depredado en nuestro mar que hasta ahora no lo solucionamos. Entonces, con esa experiencia hay que cuidar los ríos. La reducción de los tiempos de transporte, este es un dato muy importante, ¿no? Con la adaptación de esta hidrovía, pasará de 36 días a 16 para el trayecto Corumbá, Río de la Plata, ¿no?, y Corumbá, ¿no? ¿Cuál es el tramo? 5.500 kilómetros, ¿no? Lo disminuirán de 36 a 16 días, ida y vuelta, porque están dragando, están ensachando, etcétera, 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 ¿no? Conectará Sao Paulo con Buenos Aires, los dos grandes centros económicos de la región. Y no solamente, ojo, Sao Paulo con Buenos Aires, sino conectará también a Bolivia, ¿no?, con este gran eje económico. El eje del sur es un eje importante también, pero este se sobrepone con otros ejes, pero no tiene la importancia que tienen los ejes que ya les he enunciado, ¿no? Este corre desde los puertos argentinos de Bahía Blanca, al lado de Pampa, Argentina, hasta Concepción. Concepción es un puerto que está al sur de Valparaíso, ¿no?, que es una zona muy simpática, pero no tiene la riqueza que tienen las otras áreas, ¿no? Tiene una superficie de aproximadamente 490.000 kilómetros cuadrados, perdón, con 6 millones de habitantes, ¿no? El interés de esta franja, el interés económico de esta franja va dirigido generalmente a la explotación minera, ¿no?, porque se presume que ahí cuentan con uranio, ¿no?, el aprovechamiento del agua y la construcción de hidroeléctricas, el turismo. Ustedes saben que esa parte del sur de Chile, el eje austral, tiene mucho turismo, y aparte yo conozco Concepción, es una zona muy, muy simpática. Tu PBI no es tan rico también como el otro, ¿no?, porque ya ustedes han visto la zona por los mapas que están al sur, y en el sur no hay mucha riqueza, aparte del agua, un poco de agricultura y los minerales, ¿no?, y las hidroeléctricas, ¿no? El PBI es 30 millones de dólares. Es el segundo eje más pobre, después del guyanés, ¿no? El eje 30 millones de dólares cuenta con 21 proyectos, de los cuales 9 son del transporte rodoviario, 2 marítimos, 3 ferroviarios, etcétera, 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 ¿no? Ahí están viéndolo justamente, este eje que une
desde el puerto de Bahía Blanca hasta el sur, el puerto de Madrid en Argentina, un puerto que no tiene, digamos, mucho comercio porque es una zona muy austral. ¿Y por qué no tiene mucho comercio? Porque es una zona también donde no hay industria y tiene muy pocos habitantes, ¿no? Generalmente los habitantes, la gente se concentra en los centros de riqueza, ¿no? Que son los metrópolis y las megápolis. Y los metrópolis y megápolis tienen grandes puertos y tienen industria, ¿no? De tal manera que esta no es una zona industrial. El eje andino sur, ¿no? También es otro eje que no tiene mucha riqueza, se sobrepone, aparte del eje Mercosur, al eje, otros ejes, etcétera, ¿no? No tiene especificaciones los proyectos, no cuenta con muchos proyectos, ¿no es cierto? El Banco Mundial todavía los tiene en reserva, ¿no? Y están viendo cuál es la importancia de este eje para generar economía. De tal manera que como se sobreponen otros ejes importantes que cruzan en este momento no tiene mucha importancia para su desarrollo, ¿no? Entonces, en resumen, lo que acabo de decir, en el mapa del lado izquierdo, ustedes tienen el mapa de todos los ejes de América del Sur, de todos los ejes CIRS. Comenzamos con el eje andino, ¿no? La Panamericana, la carretera Panamericana, ¿no? La marginal de la Sierra y Selva que van hasta Venezuela. Tenemos el eje Amazonas, que lo están viendo en este momento, que une el puerto de Paita y Bayóvar con conexiones en Manaus, el río Madeira, con salida hacia el Atlántico. Vemos el río Orinoco que viene de Venezuela y se conecta con Manaus para de ahí ir por el río Madeira. Vimos el río Madeira que va hasta Bolivia, Beni, para conectarse con este eje que acabamos de anunciar con el río de la Plata y el río Paraná, para darle salida al otro lado. Y vemos los otros ejes hasta el sur, ¿no? Las vías de comunicación, ¿no? Tan importantes. Esa es nuestra ubicación geoestratégica. Y de acuerdo a esta ubicación, ustedes ubíquense más bien, si es ese eje transoceánico que va a unir Brasil con los puertos del Perú, ¿no? Ustedes creen que es comercial o a los comerciantes, porque generalmente no es el país el que decide, sino el que va a hacer negocios, si va a ser más barato o no, le conviene sacar su carga por uno u otro lado, y bajo esa forma ustedes tienen que hacer sus diseños, su esquema, ¿no? Para a la hora de presentar sus trabajos, ustedes hagan las recomendaciones correspondientes. Este eje es muy importante, este video es muy importante, que tienen que ustedes que cruzarlo con el video de los fundamentos marítimos y portuarios, donde conversamos de estos temas de competencia, competitividad y costos, ¿no? En este resumen están viendo también lo que significa para el Perú estos ejes, ¿no? De estos 10 ejes que hemos mencionado, 4 ejes benefician al Perú. Uno es el eje andino con la carretera Panamericana y las marginales. 2 es el eje Amazonas que une el puerto de Paita con Yurimagua con salida al Atlántico por Brasil. 3 es el eje central que va desde el Callao con Pucallpa con salida a Río Grande do Sul y ahí interconectar la carga, ¿no? De Río Branco, de Amazonas, de Rondonia, etcétera, etcétera, y decidir la salida por el eje multimodal que va hacia Manaus y de ahí al Atlántico, o continuar hacia el sur para la salida a Santos, Río de Janeiro y Río de la Plata. Eso es un tema totalmente comercial, pero esos son los 4 ejes, ¿no? Que favorecen al Perú. Y en la imagen derecha es una idea de los proyectos de interconexión rodoviaria y ferroviaria, que ustedes lo tienen allí, pero el tema es que ustedes mismos diseñen su plan. Esta es una idea, que ustedes queremos la suya, ¿no? Incluso, como ya les manifesté,
y les vuelvo a decir, cada uno de ustedes personalmente presentará un trabajo. Pero yo les recomiendo que se junten entre 4, ¿no? Para que se apoyen, ¿no? Y principalmente los grupos que se junten entre 4 correspondan a cada macroregión, ¿no? Si ustedes no pertenecen a esa macroregión, pero tendrán familiares, tendrán amigos, etcétera, etcétera, con la macroregión norte, la macroregión que sigue, la macroregión centro, la macroregión sur, etcétera, etcétera, para que ustedes en su propuesta de desarrollo recomienden dónde va a ser el puerto seco, dónde pueden ser las vías de comunicación, incluso que ustedes, si conocen su zona, propongan, ¿no?, la construcción de un puerto y nuevas vías de comunicación, porque eso puede favorecer al desarrollo nacional. Es una idea que ustedes pueden dar, ¿no? Ese es importantísimo. Ahí están los ejes que favorecen al Perú que les acabo de comentar, ¿no? El eje andino, el eje Amazonas, y lo importante de la integración fluvial, ¿no? El Marañón y el Guayaga, ¿no?, en la cuenca del Saramariza con el río Amazonas, y el Ucayali mismo alimentando por el Nauta a esta cuenca, y todos los diferentes ríos, el Tigre, el Napo, etcétera, etcétera, donde se pueden integrar las comunidades nativas, ¿cierto? Entonces, para eso necesitamos que ustedes se nutran de estos conocimientos y hagan suya la idea, ¿no?, para poder impulsar el macro desarrollo de cada región. Entonces, hemos visto esto, y yo les solicito que pongan el mayor interés para poder desarrollar sus tareas y sus trabajos. Entrecrucen todos los videos que se les ha puesto, ¿no?, y las diferentes clases que se llevarán a cabo. Por lo digo, esto no va a ser una clase de profesor, por eso estoy haciendo con mucho esfuerzo estos videos, para que ustedes intervengan desde el primer día de clases, porque ustedes saben de qué se trata el tema, ¿no? De tal manera que ustedes tienen todo el material, tienen estos 3 videos de los 3 capítulos, tienen un resumen de videos de fundamentos de la actividad portuaria, tienen otro paquete de videos de las operaciones portuarias y tienen otro paquete de videos de los ejes. O sea que ustedes mismos son, ¿no? Ahí tenemos los ejes transversales, ¿no?, del sur. Y en el mapa de abajo, justamente quiero que vean lo que les estaba diciendo, ¿no? Perú, Bolivia, Chile, etcétera, etcétera, pero vamos a concentrarnos en Perú y Bolivia. Y Brasil, ¿no?, que Brasil está el lado amarillo. ¿Cuáles son los estados limítrofes con las regiones del Perú? Tenemos Amazonas, Acre, y muy cerca de Acre, Rondônia. De esta manera, por eso yo recomiendo, ¿no?, que las alianzas económicas no sea inicialmente con el gobierno de Brasil, tiene que ser con el estado de Amazonas, el estado de Acre, el estado de Rondônia, Mato Grosso, etcétera, etcétera, para que de ahí salga la riqueza. Porque estamos viendo hacer un eje, pues, bioceánico, ¿no?, de Santos hacia Perú, o del Río Grande hacia Río de Janeiro, hacia los puertos del Perú, es demasiado oneroso, y yo creo que ese es un sueño. Tenemos cerca para comerciar con los diferentes estados de Brasil, que creo que tanto a Brasil y a Perú les interesa. Punto número 1, a los estados de Brasil les interesa. ¿Por qué? Porque Brasil no tiene alianza del Pacífico, porque no tiene mar Pacífico. De tal manera, en esa ventaja que se le puede ofrecer a los inversionistas brasileños para que ubiquen su industria en el territorio peruano, con las ventajas comparativas, podemos hacer negocios. Muchas gracias.